David Safier es un autor alemán que se caracteriza por escribir libros de humor. Conocidos son el libro Maldito Karma, Mu, Más Maldito Karma, Una Familia Feliz, Jesús me quiere y otros más que son de verdad muy chistosos y los recomiendo, pero de todas formas. Sin embargo, acá en 28 días, él se aparta un poco de la norma general de novelas humorísticas y se va por el lado un poco de más dramático, obviamente, porque se refiere a todo el tema de lo que pasaba en el gueto de Varsovia en la Segunda Guerra Mundial. Acá el autor tomó esta idea de un hecho real que fue lo que pasó en el gueto de Varsovia cuando los judíos, principalmente los más jóvenes, se rebelaron ante la opresión alemana y decidieron luchar, o más bien decidieron oponer un poco de resistencia. No lanzarse tan sumisamente a la muerte, sino que mostrar, bueno, si nuestros antepasados resistieron un montón de opresiones por parte de otros pueblos, nosotros vamos a hacer lo mismo. Entonces de eso trata este libro. Y para eso el autor toma como protagonista a una niña de unos 16 años que se ve atrapada en este gueto en Varsovia y sin embargo esta niña obviamente es luchadora, no acepta tan sumisamente lo que pasa a su alrededor, porque ve como su padre se rindió y se suicidó, ve como su madre se abandona a sí misma y se deja morir en vida prácticamente, y ve como su hermanita es asesinada por los alemanes. Entonces ella saca fuerzas de no sé a dónde, del sufrimiento que observa y decide resistir. Y acá el autor nos muestra otra perspectiva de lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial, porque siempre vemos a los judíos como que iban muy sumisamente a la muerte, como que se prestaban sumisamente a trabajar en estas fábricas alemanas como esclavos prácticamente, que incluso se subían a los trenes que los llevaban a los campos de concentración voluntariamente en muchos casos. Y no solamente eso, sino que muchos judíos se unieron a la policía judía para luchar en contra de los mismos judíos. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué actuaban así si se veía que nadie iba a sobrevivir? Y acá el autor, bueno, le da otra perspectiva al asunto y él abre y cierra el libro con la misma pregunta y dice, ¿qué clase de personas quieres tú ser? ¿Quieres ser la clase de personas que hace lo que sea por sobrevivir, incluso siendo capaz de entregar a tus propios hijos a la muerte con tal de ganarte unos días más de vida? ¿O eres una clase de persona que arriesga su vida para salvar a otros? Y te deja esa pregunta planteada a lo largo de todo el libro. ¿Qué clase de personas quieres tú ser? Ahora en cuanto al tema del levantamiento judío en sí, bueno, acá es necesario hacer un poco de historia. Como sabemos, los guetos eran asentamientos judíos en donde los alemanes cercaban a la población judía y la separaban de las demás, como para tenerlos encerrados e identificados. Acá era muy difícil salir, obviamente, de estos guetos, y entrar también e ingresar comida y todo eso, era horrible. Entonces, acá la protagonista trabaja como extraperlista, que se llamaba, que eran como estos judíos que se arriesgaban su vida, para cruzar el cercamiento del gueto e ir a Polonia a buscar un poco de comida y a buscar un poco de recursos para ingresar al gueto. De lo contrario no tenían nada con qué vivir, se morían de hambre. Entonces ella hace esto, se dedica a esto y se las arregla para salir a Polonia, buscar un poco de comida, un poco de recursos y llevárselos al gueto. Y ahí hacer un poco de comercio para tratar de sobrevivir. Una vez que las cosas empeoran un poco más, ve cómo su hermano se une a la policía judía. Y bueno, eso a ella la choca profundamente porque su hermano incluso en un momento él se tiene que enfrentar a ella misma y la golpea y ella se pregunta ¿pero por qué? ¿Cómo? ¿En qué momento mi hermano se perdió tanto? Y no solamente él, sino que muchos judíos. Y decía, ¿pero por qué ellos luchan en contra de nosotros si todos vamos a morir igualmente? Y bueno, el autor acá también da herramientas para entender que en esos momentos muchos judíos se esperanzaban con cualquier cosa. Nadie sabía en qué iba a terminar todo el tema del holocausto. Nadie sabía que iba a ser un holocausto realmente. La mayoría de los judíos pensaban sinceramente que se trataba de un reasentamiento. Es decir, que los iban a llevar a otro lado para reasentarlos, qué sé yo. O pensaban que, bueno, los nazis necesitan un poco de mano de obra barata y necesitan a los judíos para trabajar en sus fábricas. Entonces ellos pensaban, bueno, si resisto, si acepto los vejámenes por un lapso de tiempo determinado, quizás puedo sobrevivir a esta guerra. Y ellos se convencían de estas esperanzas y
y aceptaban todo tipo de vejámenes por parte de los alemanes. Y eso sirve para nosotros para entender el por qué fue como fue y por qué pasó lo que pasó un poco. Entonces después, más adelante, cuando ya los judíos del gueto ven que ya no hay esperanza de sobrevivir, que esto se trata de un exterminio total, ellos deciden, no, entonces vamos a seguir el ejemplo de nuestros antepasados, en este caso de los judíos que resistieron a los romanos, y vamos a hacer lo mismo, vamos a resistir a los alemanes. Obviamente ellos sabían que no los iban a vencer, sino simplemente querían morir con un poco de dignidad, avergonzados un poco de lo que habían hecho sus otros compatriotas. Y bueno, se las arreglan para salir del cercamiento del gueto, van a Polonia, como trafican armas, entran con un poco de armamento al gueto y le hacen frente a los alemanes por un lapso de unos 28 días. Obviamente la respuesta alemana fue horrible. Sin embargo, algunos pudieron sobrevivir. Y entonces, este libro, 28 días, se trata de eso. Se trata de, en primera parte, de narrar un poco la vida del gueto, cómo era la vida dentro de ella. Y por otra parte, se trata de dar una comprensión más extendida de qué fue lo que pasaba, del contexto un poco en el que estaban inmersos los judíos. Porque no era solamente que los alemanes odiaran a los judíos, sino que también la gente de Polonia no los tenía en buena consideración, entonces tampoco los ayudaban en nada prácticamente. Y eso también está presente a lo largo de todo el libro, la idea de que ellos estaban solos prácticamente, a que a nadie les importaba el destino de los judíos, sino que es cosa de imaginarse que estás en una situación horrible donde sabes que vas a morir y sin embargo sabes al mismo tiempo que nadie te va a ayudar. Entonces, en conclusión, es un libro muy fácil de leer, pero que se aparta de la línea tradicional de David Safier. No es humorístico para nada, pero tampoco es tan dramático. No, es muy fácil de leer y muy informativo, y da una visión diferente de lo que fue la Segunda Guerra Mundial con respecto a los judíos.